Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Botucatu, Sao Paulo, Brasil. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual deseo leer en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10, donde nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La bienaventuranza de estar en la cena de las bodas del Cordero. Ese es nuestro tema. Puede tomar asiento si tiene la bondad. En este pasaje, el ángel del Señor Jesucristo le habla al apóstol San Juan acerca de las bodas del Cordero y de la cena de las bodas del Cordero. La cena es la recepción, donde se lleva a cabo una comida de recepción para los recién casados y los invitados a la boda, que son invitados también a la recepción. Y ahora, las bodas son la unión de un joven con una jovencita. Es la unión del novio y la novia cuando se casan, cuando se unen en matrimonio, y ahí ante la presencia de Dios, ambos vienen a ser una sola carne delante de Dios. Y ahora la unión de Cristo y su iglesia para el tiempo final está prometida. Esas son las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia, en donde su iglesia, la cual ha sido su novia durante todos estos tiempos pasados, viene a ser la esposa del Cordero, y es ahí donde recibe el nombre de esposa, o sea, el nombre de casada,
que es el nombre del esposo. Por eso ustedes pueden ver que en una pareja de novios, la muchacha tiene su nombre y su apellido que recibió de sus padres. Pero cuando se casa, entonces el apellido del esposo lo hereda. Y entonces, en muchos países, se conoce a esa joven después de casada con el apellido del esposo. Y si se llama de cierto nombre, digamos María, ahora cuando se casa es María y el apellido es el apellido del esposo, porque recibe esa bendición. Por tanto, en la unión de Cristo y su iglesia, la iglesia de Jesucristo, en el día postrero, se casará con Cristo y recibirá el nombre de esposa. Heredará el nombre de su esposo, de Cristo. Y ahora, el nombre de novia es la señorita Jesús. Pero cuando esté casada, tendrá en adición el nombre de esposa, o sea, tendrá en adición el nombre nuevo del Señor Jesucristo, que es el nombre eterno de Dios. Y así como Cristo ha recibido un nombre nuevo cuando ascendió al cielo victorioso, la iglesia del Señor Jesucristo, al ascender victoriosa y casarse con Cristo, recibirá un nombre nuevo también, el nombre de esposa. Y ahora, así como Dios le ha dado a Jesús un nombre nuevo, del cual Cristo habla en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, donde dice: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Esa es la revelación escondida de la segunda venida de Cristo. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios para dispensación del reino es el mensaje del Evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, con un nombre que ninguno entiende sino él mismo. Ese es el nombre nuevo del Señor y ese es el nombre eterno de Dios. Y la revelación de su venida con un nombre nuevo es el maná escondido para todos los hijos de Dios. ¿Dónde estaba el maná escondido? En el templo, en el arca del pacto. ¿Y el arca del pacto dónde estaba? En el lugar santísimo. ¿Y el lugar santísimo dónde estaba en el templo? En el occidente, o sea, en el oeste. Y ahora en el templo espiritual de Cristo, el lugar santísimo está en el oeste, la América Latina y el Caribe, donde Él llama y junta a sus escogidos, piedras vivas, seres humanos, y los coloca en su iglesia, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí coloca el arca del pacto, Cristo la palabra que viene
en el corazón del mensajero del día postrero, en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo. Y ahí queda colocada el arca del pacto. Y en el arca del pacto, vean ustedes, está el maná escondido. En el arca del pacto, Cristo la palabra, está la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y ese es el alimento espiritual, el maná escondido para todos nosotros en este tiempo final. ¿Y dónde es que se coloca la mesa? En la casa de Dios, para los hijos de Dios, en el día postrero, así como comieron los hijos de Dios en cada edad, en Asia Menor. Vean, viniendo del este, en cada edad, cada día de los días espirituales de la iglesia, o sea, las edades, cada edad es un día espiritual. Comieron en vez del pueblo hebreo en el tiempo de los apóstoles. ¿Dónde? En la casa de Dios. Luego comieron en Asia Menor, todavía en el este, Medio Oriente, luego en Europa, en 5 edades que se cumplieron en diferentes naciones europeas. Los hijos de Dios comieron el pan espiritual, la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, quitándole el pecado del mundo. Luego en Norteamérica, ya en el occidente, pero en la parte norte del continente americano, en esa septimidad comieron el alimento espiritual para la septimidad, el cual la repartió el mensajero de esa edad, porque el mensajero de cada edad es el siervo fiel y prudente en la casa de Dios en cada edad. Y ahora los 7 siervos fieles y prudentes de las 7 edades repartieron el alimento espiritual de la primera venida de Cristo, ese maná que cayó del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, Cristo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y todos los que lo comieron han sido bendecidos. Y ahora, en adición a comer del maná de la primera venida de Cristo, la revelación de la primera venida de Cristo, tenemos la promesa de comer del maná escondido, la revelación de la segunda venida de Cristo. Y ahora en el occidente, en América Latina y el Caribe, Cristo crea el lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí es donde está el maná escondido, en el occidente. Y ahí es donde está la mesa del Señor para comer ese maná escondido, ese alimento espiritual, esa revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su reclamo con un nombre nuevo. Y ahora vean ustedes dónde está la mesa del Señor colocada en la casa de Dios para todos los hijos e hijas de Dios comer el alimento espiritual de este día postrero. Y ahora, en este tiempo final, es donde Cristo y su iglesia se unen en casamiento. Y eso ocurre en ese tiempo final, en la edad de la piedra angular. Es en la edad de la piedra angular en donde la iglesia del Señor Jesucristo se casará con Cristo y ambos vendrán a ser una sola carne. Y por consiguiente, la iglesia tendrá en ella el nombre de su esposo, su nombre nuevo. Y ahora, esta unión de Cristo y su iglesia, vean ustedes, primero la vemos en lo espiritual. Primero, en toda esta labor que Cristo lleva a cabo, creando su iglesia,
y creando una nueva raza por medio del nuevo nacimiento, dándonos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Todo eso ocurre en el campo espiritual, pero es tan real como las cosas visibles de esta dimensión. Lo que sucede es que por cuanto están en otra dimensión, con nuestros propios ojos no podemos ver el cuerpo teofánico y todas esas cosas que ocurren, pero podemos ver los efectos en nuestra vida. Podemos ver cómo Él nos abre el entendimiento y cómo nos abre las Escrituras y cómo produce un cambio en nuestra vida y cómo nos guía en su camino, cómo nos coloca en su cuerpo espiritual, y entendemos todas estas cosas, porque los entendidos entenderán. Y solamente podemos decir una cosa: esto era lo que nosotros estábamos esperando. Y así como los hijos e hijas de Dios en cada edad adoraron a Dios en la casa de Dios, en la edad que les tocó vivir, en este tiempo final los hijos e hijas de Dios estarán adorando a Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Pero no estarán adorando a Dios en una edad que ya pasó. Estarán adorando a Dios en tiempo presente, en la edad presente, que es la edad de la piedra angular. Y estarán comiendo el alimento espiritual en tiempo presente, en la edad presente, que es la edad de la piedra angular. Estaremos comiendo ¿qué? El alimento espiritual de nuestro día, del día de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y ese es el alimento espiritual del maná escondido. Estuvo escondido de todos los hijos e hijas de Dios de las edades pasadas. Ellos quisieron saber acerca de la segunda venida de Cristo, todo ese misterio, pero solamente tuvieron las profecías, pero no pudieron comprender lo que sería su segunda venida, y no pudieron ver lo que sería el cumplimiento de su venida. Pero por medio de los profetas y apóstoles tenemos las profecías de la segunda venida de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos también las profecías del séptimo ángel mensajero, el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, como Juan fue el precursor de la primera venida de Cristo. Juan fue el que presentó a Cristo como el Mesías y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual Juan había estado hablando, que vendría después de él. Cuando lo vio, dijo: este es el hombre del cual yo estuve hablando, que vendría después de mí. Y ahora el precursor de la segunda venida de Cristo ha estado hablando en su mensaje de la segunda venida de Cristo y está demostrando que es para este tiempo final. Y por cuanto a él le toca con su mensaje precursar la segunda venida de Cristo y con su mensaje presentar las profecías de lo que será la segunda venida de Cristo, él en su mensaje habló claro, profetizando lo que será la venida del Señor, y nos dijo en el libro de los sellos, en la página 134, y la 131. Primero vamos a leer la 131, donde dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra.
Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que venir algo para cambiar esta iglesia. Y ahora nos va a hablar de lo que tiene que venir para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Y eso que viene, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viene para ese cambio de la iglesia. Viene en este tiempo final para producir lo que necesitamos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Y viene llamando y juntando a todos sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y ahora, este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es Cristo, el ángel del pacto, viniendo. Dice más abajo en esta misma página 131, pero Cristo es llamado el Verbo de Dios. Él es la palabra, por eso es llamado el Verbo de Dios. Ahora él tiene un nombre que nadie sabe, pero es llamado el Verbo de Dios. Y en San Juan capítulo 1, verso 1 al 18, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego en el verso 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo hecho carne, el Verbo, el ángel del pacto, Dios con su cuerpo teofánico se hizo carne, se vistió de un cuerpo de carne llamado Jesús. Ese es el Verbo hecho carne en su primera venida. Y el Verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, está prometido para venir en este tiempo final. Y él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y el Verbo, el ángel del pacto, vendrá nuevamente en el día postrero. Y vamos a ver lo que será su venida y cómo será su venida. Porque es muy importante, porque él en su venida llevará a cabo la obra necesaria, la obra que necesitamos que él realice para que los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y él nos dará la fe, la revelación de su venida. Esa es la fe, la revelación del rapto. En la página 256 del libro de los sellos y la página 277, vean lo que dice. Página 277 primeramente dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. Ahora el Espíritu Santo, que es Cristo, el ángel del pacto, es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo,
y Él llame los suyos. Y ahora, ¿cómo va a llamar los suyos? Vamos a ver. ¿Y cómo va a venir? La página 256. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El verbo, la palabra, encarnada en un hombre. Así es como está prometido que vendrá Cristo, el ángel del pacto, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El reverendo William Branham, siendo el precursor de la segunda venida de Cristo, tiene que decir cómo vendrá, y por eso él habla claramente sobre la venida del Señor. En la página 134 del libro de los sellos también dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ser coronado, tiene que venir manifestado en carne humana. Tiene que hacerse carne en el día postrero, porque un espíritu no puede ser coronado a menos que no se haga carne en medio de su pueblo. Y ahora en la página 146 del libro de los sellos también nos dice, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y para este tiempo final tendremos en la tierra al diablo encarnado en un hombre, porque el diablo será echado del cielo a la tierra y se encarnará en el anticristo, el hombre de pecado. Pero también tendremos al Espíritu Santo, a Jesucristo, el ángel del pacto, viniendo en el día postrero, subiendo a la edad de la piedra angular y encarnándose en un hombre que será el mensajero de la edad de la piedra angular, el ángel del Señor Jesucristo. Ahí vendrá Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, encarnado en un hombre, en el ángel del Señor Jesucristo. Con razón Juan quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo, porque vio a Cristo, al ángel del pacto, al Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero. Y por consiguiente, ese ángel tendrá las bendiciones prometidas en la Biblia para este tiempo final. Y ese será el vencedor del día postrero. Y al que me venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Y comer del árbol de la vida es comer de Cristo. Eso es que en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, Cristo desciende del cielo con el librito abierto en su mano, el título de propiedad, y se lo da a un hombre para que se lo coma. Y así es como come del árbol de la vida el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, representado en el apóstol San Juan. Y ahora también dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 13, que le da a comer del maná escondido. Le da a comer la revelación de la segunda venida de Cristo. Y Cristo es el maná, el pan vivo que descendió del cielo 2000 años atrás. Y Cristo es el maná escondido que desciende en este tiempo final, en el día postrero. Así es como come del árbol de la vida de Cristo en el día postrero su ángel mensajero, y compartirá ese alimento espiritual con todos los escogidos de Dios en el día postrero, en la edad de la piedra angular.
para obtener nuestra transformación. Comiendo del árbol de la vida es que seremos restaurados a la vida eterna. Comiendo del árbol de la vida en su primera venida, fuimos restaurados a la vida eterna en un cuerpo teofánico. Y ahora, en el día posterior, en adición, seremos restaurados a la vida eterna física, para lo cual tenemos que comer del maná escondido, comer de Cristo en su segunda venida, comer la revelación divina de la segunda venida de Cristo, y así obtener en la fe la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora estamos comiendo en este tiempo final, en la casa de Dios, en la edad de la piedra angular, en el oeste. Y ahora miren una cosa. En la mañana, cuando las personas comen, ¿qué comieron? El desayuno. Acá le dicen el café, aunque sea pan, pero le llaman café. Y ahora, al mediodía, ¿cómo se le llama lo que comen? Almuerzo. Y en la tarde, ¿cómo se le llama? La cena. Y ahora, en la mañana, vean ustedes, se comienza el día por el este, y los escogidos de Dios por el este estaban desayunando en la casa de Dios. Luego en Europa y en Norteamérica un poco estaban por ahí el almuerzo y también como en algunos países le llaman las 11, que es algún pan con café a eso de las 4 o 5 de la tarde. A las 5 de la tarde por ahí en Chile, y en otros lugares le llaman las 11 o las 11, y sin embargo es a las 5. Pero luego viene la cena, y la cena es cuando el sol cae, y el sol cae en el oeste. ¿Ven dónde cae la cena? El tiempo de la cena es para el tiempo que le corresponde al oeste, y el oeste es el territorio donde nosotros vivimos. ¿En donde cenamos? El maná escondido. Y ahora, todo esto ocurre aquí en la tierra, en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Pero cuando estemos transformados, seremos llevados con Cristo al cielo, a una gran fiesta llamada la cena de las bodas del Cordero. O sea, la recepción de las bodas del Cordero, la recepción de la unión de Cristo con su iglesia. Con la unión de Cristo con su iglesia seremos transformados, y así la iglesia y Cristo se convierten en una sola carne, y por consiguiente tienen el mismo nombre. La iglesia de Jesucristo en el día posterior, en la unión con Cristo, obtiene el nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿dónde estaba en el templo el nombre de Dios? Estaba en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, porque ahí estaba el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es el que tiene el nombre de Dios. Oye su voz, no le seas rebelde,
porque Él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23. Y en adición, el sumo sacerdote lo tenía en su frente, en una lámina de oro, la cual decía: Santidad a Jehová, YHWH. Y ese era el sacerdote que entraba al lugar santísimo, y ese era el que llevaba el nombre de Dios escrito en la frente. Y ahora Cristo promete escribir sobre el vencedor su nombre nuevo, y nombre eterno de Dios, y nombre de la ciudad de nuestro Dios. Y ese será el que ministrará en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, se tendrá un ministerio sacerdotal de sumo sacerdote en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Los demás mensajeros tuvieron un ministerio de sacerdotes en la casa de Dios, de mensajeros en la casa de Dios, en el lugar santo. Pero en el lugar santísimo, el ángel del Señor Jesucristo es el que ministra la palabra. Por eso, en el lugar santísimo, ninguna otra persona podrá ministrar. Ninguna otra persona tendrá nada para revelar en la edad de la piedra angular. Toda revelación, así como vino para la edad, a través del mensajero de edad, para la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, toda revelación vendrá por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Porque toda revelación tiene que venir por medio de un profeta. Cuando una persona trata de decir que ha recibido una revelación sin ser el mensajero para su tiempo, tiene que tener mucho cuidado. Porque toda revelación que toda persona reciba, tiene que recibirla del mensajero de su tiempo. Así es como viene la revelación para cada persona en la iglesia de Jesucristo, en cada edad. Y ahora, la revelación de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, viene a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular por medio de su ángel mensajero, para así tener a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, manifestado en medio de su iglesia, y estar viendo los convidados a esa gran cena de las bodas del Cordero. Y ahí tienen que estar vestidos todos de boda. Y el vestido de boda es el Espíritu Santo. En la casa de Dios se tiene que estar con el vestido de boda, el Espíritu Santo. Nosotros recibimos la palabra de Dios, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, lava nuestros pecados en su sangre para recibir el Espíritu de Cristo y así obtener el nuevo nacimiento y estar en la casa de Dios con el vestido de boda. Cristo es el que nos da el vestido de boda, el Espíritu Santo, porque Él en su casa está en la puerta y la puerta es Cristo. Y entrando por esa puerta que es Cristo, recibimos el vestido de boda, el Espíritu Santo, y así obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en el día postrero, en adición, recibiremos el cuerpo físico, eterno y glorificado, para poder ir con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Ahora cenamos, comemos comida espiritual en la casa de Dios. Y algún día iremos con Cristo al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. La gran fiesta que Dios llevará a cabo en el cielo, fiesta para la iglesia de Jesucristo, fiesta de boda, la recepción de las bodas del Cordero, la cual será en el cielo, en la dimensión de Dios, la séptima dimensión. Y ahora
Son bienaventurados los que son llamados, convidados a la cena de las bodas del Cordero. Escribe, dijo el ángel, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. A través de las edades, el llamado ha sido para ir a la cena de las bodas del Cordero. Por eso entramos a la casa de Dios y recibimos el vestido de boda. Para en el día postrero recibir también el cuerpo físico y eterno para ir con Cristo al cielo, a la séptima dimensión, la dimensión de Dios, a la gran fiesta que habrá en el cielo, en donde estarán todos los redimidos por la sangre de Cristo del Nuevo Testamento, y también estarán allí los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas y todos los santos del Antiguo Testamento, los cuales resucitaron con Cristo cuando Cristo resucitó. San Mateo capítulo 27, versos 51 al 54. Y en esa gran fiesta en el cielo estarán también los ángeles de Dios. Es una gran fiesta celestial a la cual hemos sido convidados, invitados, llamados para estar en esa fiesta. Y por eso Cristo tiene una vestidura blanca para cada uno de los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Tiene el cuerpo teofánico y también tiene el cuerpo físico eterno y glorificado para cada uno de ustedes y para mí también. Y somos bienaventurados. Hemos visto la bienaventuranza de estar en la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la bienaventuranza de estar en la cena de las bodas del Cordero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, para disfrutar esa gran fiesta celestial en donde Cristo repartirá los galardones a todos sus hijos. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por vuestra buena atención y pasen todos muy buenas noches. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén. Y ahora, siendo que la bienaventuranza para nosotros es grande, también su misericordia es grande sobre nosotros. Amén. Su misericordia es eterna. Amén. Para todos nosotros. Gracias, Señor. Eso es misericordia eterna para cada uno de ustedes y para mí también. Así Él lo ha prometido. Amén. Y así Él lo cumplirá. Y nosotros caminaremos no solamente por el Brasil, sino por el universo completo, porque caminaremos a la velocidad del pensamiento. O sea, que al mismo tiempo que nos echamos de aquí a la puerta de afuera, o donde ustedes están, hasta donde yo estoy, es al mismo tiempo que nos echamos de aquí a Júpiter o a Saturno o al planeta más lejano. ¿Por qué? Porque caminaremos a la velocidad del pensamiento. ¿Cuánto tiempo usted se echa en pensar, en estar de donde usted está a donde yo estoy? Eso es fracciones de segundos, menos de un segundo. Y ese mismo tiempo
se echa usted en pensar en estar de aquí a la puerta que está allá atrás, y en estar de aquí a la ciudad de San Pablo, y en estar de aquí a la luna, se echa la misma cantidad de tiempo pensando, se echa la misma cantidad de tiempo en el pensamiento. Y pensar de estar aquí a estar en el planeta más lejano, se echa la misma cantidad de tiempo. O sea que el tiempo desaparece. Gloria a Dios. El tiempo desaparece para nosotros, porque caminaremos a la velocidad del pensamiento en la eternidad, en donde no hay tiempo para nosotros. Gracias al Señor. O sea que no nos pasa el tiempo. Por eso no nos vamos a poner viejos, porque no estará sujeto al tiempo nuestro cuerpo ni nuestro pensamiento. Nada estará sujeto al tiempo, sino Gloria al Señor. a la eternidad. Amén. Todo estará en eternidad. Gloria a Dios. Y es una bendición para nosotros tener ojos para ver, oídos para oír Gracias al Señor. y corazón para creer. Amén, Señor. Porque Dios nos ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para creer. Gracias al Y Señor. entender toda la obra de Jesucristo para este tiempo Amén. final. Gracias al Señor. Con la fe. Y ahora, teniendo ojos para ver, oídos para oír y corazón para creer la obra de Dios, caminamos con la fe puesta en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Gracias a Dios.